Contame un poco cómo fue ese 7 de octubre. Fui a visitar a mi hermano y a ir al kibutz, como cualquier otro fin de semana. Yo iba de visita a Liroz. La realidad es que a mí me causa gracia contarlo, pero siempre que hay una historia trágica, traumática o una historia bonita, siempre se cuentan en lo previo de una manera, y qué casualidad todo lo que pasó, pero si no hubiese pasado nada, todas esas historias no son relevantes, pero la realidad es que ese fin de semana pasaron muchas cosas que después del 7 de octubre te da la pauta de que algo se sentía y algo pasaba. En lo personal, Yair estuvo, creo que todo el jueves y todo el viernes enfermo, sin salir de su habitación, cosa que no pasa nunca. Eh, y después el viernes a la noche estábamos viendo un programa en la tele, eh, y yo le decía a Yair en broma: ustedes acá que saben de guerras solamente le vuelan los misiles por arriba. En el norte la gente luchó, construyó el país, defendió el país. Y 6 horas después suena la primera alarma. Y ahí en ese momento, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? Voy naturalmente al mamada, al refugio que está dentro de la casa. Intento seguir durmiendo porque estoy en el refugio, no hay ningún peligro. Yo en esa época pesaba 64 kilos más, roncaba que podía llegar a despertar a medio kibutz. Y Ayer me despierta y no me dice nada, me vuelvo a dormir y Ayer me despierta, no me dice nada. Y yo escucho que hay alarmas y más alarmas y más alarmas, pero hasta que en un momento me dice: deja de hacer ruido. Yo ahí, ok, al parecer algo está pasando. Está con el teléfono, veo que está todo el tiempo con el teléfono. Apaga el ventilador, apaga la luz. Ahí entiendo que está pasando algo fuera de lo normal. Y no pasa un minuto y se escucha el primer Allahu Akbar y los tiros. Y ahí entendí que se terminó mi vida. Ahí intentan entrar. Después de unos minutos que se empieza a escuchar demasiados tiros y demasiados gritos en árabe, también de mujeres, también de niños, y empiezan a tratar de entrar entran a la casa de Yair, empiezan a tratar de entrar al cuarto de seguridad. Y ahí rápidamente toma la manija de la puerta, empieza a forcejear con los terroristas, mientras disparan a la puerta y disparan por fuera de la casa, las balas empiezan a entrar al cuarto de seguridad, me pasan las balas por al lado mío. Yo en ese momento dejo de funcionar, blackout, pero por suerte Yair sí puede tomar cartas en el asunto. Me corre, me saca, las balas me pasaban por al lado y yo no me daba cuenta, me pide que me siente en otro lugar y en un momento decide dejar de forcejear, levanta las manos para que no lo maten y cuando se lo llevan con el cuerpo trata de taparme para que lo maten solo a él o se lo lleven solo a él. Nosotros hasta ese momento no entendíamos que venían también a secuestrar. Se lo llevan y en ese momento que se lo llevan, vos quedás solo en la habitación. Quedo solo en la habitación, asustado, preocupado. Y en un momento decido que salgo a fumar mi último cigarrillo, porque es cuestión de segundos o minutos que vengan a matarme. Ahí asomo la cabeza, ni siquiera salgo de la casa, porque la puerta ya no había puerta, entonces veo lo que está pasando afuera. Las casas de alrededor prendidas fuego, los ciudadanos de Gaza, mujeres, niños, ancianos, con carritos de supermercado, llevándose
todo lo que pueden de las casas. Terroristas del Hamas y también no terroristas del Hamas con armas, incluyendo a niños menores de 15 años. Y veo cuerpos tirados en el piso. Y ahí decido que mejor no fumar el último cigarro. Vuelvo al cuarto de seguridad, pero no cierro la puerta. Y cuestión de minutos entra un terrorista de Hamas y me lleva. Ni bien salgo, ahí sí se me acerca un tumulto de gente y de ciudadanos, incluyendo a niños y mujeres. Y me empiezan a pegar, a escupir, a filmar, a bajarme el calzoncillo. Y en eso un niño de 11 años viene con un cuchillo y me acuchilla, pero digo me intenta porque como en ese momento pesaba 64 kilos más, el cuchillo rebota en la grasa y no logra acuchillarme. Y después de ahí me suben a una motocicleta y ya empiezo mi camino para casa. Y en ese momento no sabías qué había pasado con tu hermano. No, pero hasta ese momento todo el tiempo estaba pensando que cuando me matan, de qué manera me van a matar. Cuando me suben a la motocicleta, pienso qué habré hecho tan malo en esta vida para que encima ahora me lleven a casa para torturarme, violarme, degollarme. Peguen un tiro y que se termine lo más rápido posible este sufrimiento. ¿Entendiste inmediatamente que te estaban llevando a Gaza? No. Solamente cuando entramos y ahí me di cuenta que estábamos en casa. Y una vez que entran, ¿para dónde te llevan? Y una vez que entramos me llevan a un hospital que lo auspicia la UNRWA. Ahí me suben por las escaleras, ahí también me siguen pegando, escupiendo, insultando. Pero cuando ya me meten en la habitación del hospital, ahí ya se termina la violencia física. Y una enfermera nos explica que no nos preocupemos, que solamente nos secuestraron para liberar a los prisioneros que están en Israel. Prisioneros, ellos lo llaman, nosotros los llamamos terroristas. De ahí me llevan a una casa, que ahí digo, bueno, por lo menos, claro, del lado derecho estaba la entrada a la casa, del lado izquierdo había otra entrada que parecía como una mini habitación fuera de la casa. Se abre esa puerta y están las escaleras hacia los túneles. Y ahí estuviste 738 días. La primera semana y media, la realidad es que estuve en 2 casas, pero no en una habitación, sin baño, o sea, no es que... Igual nos movíamos de casa en casa por los túneles y todas las ventanas cerradas. O sea, desde ese día que bajé al túnel hasta el 12 de octubre. No, de hecho, el 12 de octubre tampoco vi la luz del día, porque fue de noche. Hasta el 13 de octubre nunca más vi la luz del día. ¿Y en qué momento te encontrás con Yair? En esa semana y media, el grupo de Yair y mi grupo estábamos, como lo llamo yo, en el mismo barrio. Y entre corrida y corrida de casa en casa, en un momento su grupo y mi grupo estuvimos en la misma casa, pero no juntos, y ahí lo veo de lejos. Y él me ve a mí y con la mirada entendemos que no teníamos que decir que somos hermanos porque no sabíamos qué iba a pasar en el momento que ellos se enteren. ¿Te alegraste de verlo con vida? Claro que sí. Claro que sí, yo hasta ese momento pensaba que lo habían matado. ¿Qué situaciones viviste esos 738 días? Violencia física y mental 24/7, de distintos tipos, y violencia sexual, no todos los días, pero no pocas veces. Y violencia física no solamente con puños o cosas que nos tiraban para lastimarnos, sino el haber bajado 64 kilos en menos de 2 meses. Eso también es violencia física.
Y yo tengo una enfermedad que obviamente no me la trataron de la manera que me la tienen que tratar y de verdad no sé cómo no estoy muerto. Mi enfermedad es una enfermedad en la piel con infecciones y con con el no higiene que había ahí, realmente me podría haber muerto. Eh, y después todo lo que hacen o dejan de hacer se transforma en violencia mental, que son secuelas que nos van a quedar de por vida. En ningún momento los vieron médicos. No, no, no. Mismo en el hospital había una enfermera, pero no realmente nos vio. Solo preguntó si estábamos bien. Eh, Nos buscaron si teníamos algún chip insertado en el cuerpo, porque ven muchas películas de Hollywood. Y listo. Después de ahí nunca más me vio un médico. Venían otros terroristas que decían, no, yo estudié medicina. No. Y dentro de esos 738 días, ¿recordás cuál fue el peor, el más duro? No. Bueno, para mí en lo personal fue un día que nos movimos de una cárcel a otra, que fuimos de Han Yunis, que vendría a ser el centro sur de Gaza, hasta Rafah, que es el sur, que caminamos aproximadamente poco más de 12 horas, unos 20 kilómetros, después de haber estado 2 meses tomando 250 mililitros de agua por día y medio pampita, a veces con un poco de queso, a veces con una cucharada de hummus. Y cuando ya nos veían que estábamos a punto de morirnos, nos daban una cucharada de mermelada o un dátil para levantarnos el azúcar. La altura máxima de los túneles, 1,60 m, 1,70 m aproximadamente. Y lo más bajo, 30 centímetros. Entonces, en las condiciones que estábamos, la verdad es que no podíamos ni caminar 1 metro. No teníamos fuerza, nos mareábamos, nos podíamos desmayar y golpear y también morir en cualquier momento. Y a mí llegó un momento que a partir del metro 30, ya que hay que caminar agachado, y después a partir de los túneles que son de 1 metro ya hay que gatear, o cuando son 30 centímetros acostado. Y llegó un momento que hasta ahí llegué. Le pedí a Yair que me deje ahí. Y Yair me empezó a arrastrar porque no me iba a dejar ahí. Todo esto con un terrorista de Hamas apuntándome a mí, apuntándole a Yair de que si no me muevo nos mata a los dos. El resto de las personas también, David, Sagui, Ofer, alentándome, pero yo les pedí que se vayan. Ellos también se fueron porque también en ese trayecto, en varias partes, la guerra estaba arriba nuestro. Entonces el ejército de Israel no sabía que nosotros estábamos moviéndonos de un lado a otro y en cualquier momento podía caer un misil y no contar la historia. Pero bueno, al final no sé de dónde saqué energías y continué.
Y mientras estabas en cautiverio, ¿te enteraste de lo que pasaba afuera en el sentido del pedido de que ustedes vuelvan? Fue muy cambiante y eso también fue parte de la violencia mental y psicológica que jamás utilizó. Las primeras semanas nos contaron de que había una especie de protesta, pero que mi foto y mi nombre no aparece por ningún lado. Y después nos iban diciendo que hubo una vez una protesta muy grande, pero que después durante meses la gente ya no salía a las calles y nos hacían filmar el video y pedir a la población de Israel y en el mundo que haga algo porque el gobierno de Israel no está interesada y solamente dicen en la televisión que lo único que les importa es aniquilar al Hamas y que no les importa de los secuestrados y que mismo al pueblo no le importa. Que son las familias y muy poca gente. Durante 2 semanas o un mes recibíamos una especie de merienda que era un cartón de leche con una galletita, que el cartón de leche era ayuda humanitaria enviada de Sudáfrica, que en inglés estaba escrito que era para bebés recién nacidos a 6 meses de vida. Y las galletitas eran el packaging era de la UNRWA. Entonces, lo de la leche no se los dije, pero lo que pensamos entre todos nosotros es, esa no es la leche que tiene que estar para los pobres niños palestinos que están sufriendo porque Israel no deja entrar comida. Entonces, cuando entra la ayuda humanitaria, la leche para bebés recién nacidos es para nosotros. ¿Podían hablar entre ustedes o cómo era? Depende del momento, pero sí, en esa época nosotros ya estábamos totalmente apartados de ellos. En nuestra cárcel, aparte de tener los barrotes, nos pusieron una puerta de madera, nos taparon, nos cerraron con madera, nos pusieron una cámara. La habitación de ellos estaba relativamente muy cerca, de hecho hablaban fuerte, nosotros los escuchábamos. Y después el equipo de trabajo de la zona más grande. Pero en el último año y medio estuve en el mismo lugar, 1 año y medio, sin salir de una habitación, no sé las medidas, David las sabe mejor, pero no sé, pero 5 metros por acostados no entrábamos casi a lo ancho. ¿Y qué había en ese túnel? ¿Qué veías alrededor? En ese año y medio en los túneles había construcciones, había habitaciones, parecían casas y había también una especie de construcción no tan buena. Eso era según para quién fue construido ese lugar. Nosotros en el último año y medio estábamos en una casa que fue construida para los terroristas, entonces en la habitación que estábamos era un poco más, no sé, tenía azulejos por lo menos. Una cosa buena y una cosa mala, que en ese lugar nos construyeron una especie de baño adentro de la celda, pero el baño era un agujero en el piso, pero nos pusieron la cerámica esa de... Entonces por lo menos no era en un pozo en la tierra, pero listo. Y escuchar los ruidos y el olor. De hecho, yo dormía al lado del baño, literal. Acá estaba la cortina, que por lo menos nos pusieron una cortina, y al lado dormía yo. ¿Se enteraron del intento de rescate, de algún intento de rescate o de cuando asesinaron a los 6 rehenes? Cuando asesinaron a los 6 rehenes, no. Sí nos contaron lo de los 3 rehenes que se escaparon y el ejército israelí mató y nosotros no les creímos. Primero no les creímos que 3 rehenes intentaron escaparse porque no había cómo. Y tampoco creíamos que el ejército de Israel mata a 3 rehenes. Y después tuvimos una semana que nos pusieron televisión para ver 1 hora por día el noticiero en hebreo. Y ahí justamente escuchamos el intento de rescate de los ancianos de Nir Oz
que al final terminó siendo un rescate de cuerpos. Y nos dio mucho miedo, aparte de pena, porque todos los, menos Limbrod, todos los conocíamos. Y los explosivos estaban ahí en caso de que el ejército intentara recuperarlos a ustedes. Sí, el ejército, las armas, muchas veces cuando el asunto estaba tenso, ¿Sabes ya si en algún estaban momento preparados. estuvieron cerca de ustedes? Sí, muchas. ¿Y cómo recordás esas veces? ¿O por qué supiste que estaban cerca? Porque escuchás a los tanques, porque escuchás los gritos, porque se te mueve todo el túnel, porque ellos empiezan a levantar todo y empiezan a gritar y empiezan a levantar las armas y las bazucas y las granadas y sí. Entonces, en el mejor de los casos, te escapas rápido por los túneles, en el peor de los casos, vienen y te fusilan. ¿Y cómo es el momento en el cual liberan a Yair? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Qué pensás? Eh, vienen y... Vienen y nos cuentan que al parecer se va a firmar algo, pero que no van a salir todos. A los pocos días viene el general del lugar donde estábamos nosotros y nos cuenta que se firmó un acuerdo, que van a salir 60, algunos vivos, otros cuerpos, y que 2 de nuestro grupo van a salir, que decidamos, que elijamos quiénes son los 2 que creemos que tienen que salir. Y obviamente esto también es parte de la violencia psicológica y mental que sufríamos 24/7. Y lo emocionante de todo esto es que ninguno de nosotros 5 dijo su nombre. Y cada uno dijo otras 2 personas. Que también, de 5 personas, de 4, tener que elegir 2. Después, ¿con qué cara miras a los otros 2 que no elegiste? Pero el lado positivo, ninguno dijo su nombre y tranquilamente cada uno podría haber dicho su nombre y decir uno más. Claro. Pero no, ninguno de los 5 hicimos eso. Y después de eso les dicen... Y después de eso, unos días más tarde, creo que 2 o 3, ya vienen con las cámaras, con los platos de galletita, jugo, comida que nunca vimos, que era todo para las cámaras. Lo bueno es que sí nos dejaban comer por lo menos, porque también tenían que filmar que comíamos. Y ahí dicen que los que se liberan son Sagi y Yair. Y automáticamente viene la despedida y viene el famoso video de mi despedida con Yair. ¿Ese video te obligaron a grabarlo? Sí, yo no pedí grabarlo, pero la realidad es que palabra por palabra de lo que digo ahí es lo que pensaba en ese momento y lo que sigo pensando hasta el día de hoy. Jamás utilizó eso para hacer propaganda y seguir haciendo terror y siendo cínicos. Pero la realidad es que siguieron separando familias y liberaban a mi hermano y a mí me dejaban tal vez morir. ¿En esos meses la violencia aumentó? La violencia aumentó. Por mi parte, a mí como estoy esclareciendo y contando la verdad, no voy a mentir tampoco. A mí en lo personal, violencia física de golpes, puños, no sufrí desde el 8 de octubre hasta el que me liberé. No es la misma historia con los otros que estuvieron conmigo. A mí en lo personal no, pero sí aumentó la violencia física a nivel que nos bajaron muchísimo. De lo poco que comíamos nos bajaron más aún.
Yo digo que todos los días comí, pero tuvimos días que comimos 3 dátiles por día. Y el maltrato y el destrato creció muchísimo más en esa época. Eh, Ellos muchas veces también nos tenían que tratar bien y hacían cosas buenas por el simple hecho de que cuando nosotros salgamos contamos de que nos trataron muy bien y de que no son terroristas y que son buenas personas y que lo que se habla en el mundo de que son unas bestias humanas es mentira. Pero el último tiempo ya se olvidaron ya no podían mantener más el personaje. Violencia sexual sufrí y sufrí bastante tiempo. Bastante. ¿Fue durante los 2 años o fue en un momento específico? Unos meses específicos. Fue más que nada el primer año. El segundo año ya menos. No, sí. En el segundo año ya casi que no. Vamos allá la liberación y a tu regreso a Israel. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás? ¿Qué tenías ganas de hacer? Si querías comer algo en particular. ¿Cómo viviste ese momento? Primero y principal con mucho miedo e incertidumbre porque hasta que no cruzábamos la frontera cualquier cosa podía pasar y podía ser mentira también. Hasta que entendimos que realmente nos liberaban. Ahí ya empezó más la alegría sin duda, pero por mi parte yo no viví en Niroz, pero tengo muchos amigos y conocidos, entre los cuales está la familia Vivas y la familia Simantov, que los prendieron fuego vivos. Que en ese momento no lo sabía. ¿Y cuándo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Yair. ¿Ese fue el momento más duro desde que saliste? El momento más duro desde que salí sigue siendo hoy en día, teniendo que procesar todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando. Y todo lo que tengo que seguir pasando. Y una recuperación y una rehabilitación que yo intento creer de que va a dar sus frutos, pero es muy difícil. Muchos altos y bajos. Por suerte ahora en este momento estoy bien y los pensamientos negativos no los tengo, pero no sé qué va a pasar de acá a 10 minutos cuando terminemos de grabar esto. Hay traumas que te quedan de por vida, hay traumas que los podés controlar y hay traumas que no. No sé qué va a pasar con esto que viví. ¿Puedes dormir de noche? A veces sí, a veces no. Y también dormir de 4 horas por noche, no es más que eso. Muchas pesadillas, mucho recuerdo de lo que pasé, de lo que viví, mucha preocupación por el futuro. Mi recuperación y mi alegría no es real. Y en esto meto también, como lo venía diciendo mucho en Israel, que mi recuperación y mi rehabilitación no va a ser posible y no la voy a poder empezar de verdad hasta que no vuelva Rank Billy. Y no es un slogan, porque Ran lamentablemente ahora es el símbolo de lo que nosotros como Estado representa tal vez el final del 7 de octubre para empezar con la rehabilitación de todo un país y ojalá de todo un mundo que apoyó las bestialidades y crueldades que ocurrieron el 7 de octubre y durante los 2 años que estuvimos secuestrados. A los que realmente, tal vez viendo las imágenes ocurridas y escuchando los testimonios, y realmente son personas que están a favor de la paz y de la humanidad, que entiendan que el que levantó la bandera de Free Palestine
que primero y principal yo también quiero que el pueblo palestino tenga un Estado y que vivan felices, pero que se liberen del grupo terrorista Hamás y que no nos molesten más a nosotros. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado en esta entrevista que te gustaría decir? Dejar un mensaje, que es lo que trato de hacer, de esperanza. Primero y principal de que hay que hacer justicia, que hay que terminar con el régimen del Hamás, que hay que terminar con el terror en el mundo, poder reconstruirnos y a partir de ahí poder tener un mundo mejor de tolerancia, de paz y que podamos convivir todas las religiones una al lado de la otra, sin odio, sin guerra y sin terror. Y vamos a Perú, que también es una parte importante de tu vida. En Perú también, por supuesto, que hubo muchísima preocupación y hay muchísimo cariño. Contame un poco cómo fue tu experiencia en Perú, si tenés todavía amigos ahí. Sí, claro, fue. También a nivel laboral y a nivel personal, Perú es mi segunda casa. Tengo muchísimos amigos y muchísimos Hanijim que en ese momento fueron Hanijim míos, que el día de hoy son amigos. Los presidentes de la Keilah, de la comunidad, en constante contacto conmigo. Las familias me escriben, me demuestran su apoyo, me mandaron mensajes o posts que me iban escribiendo en las distintas redes sociales. Y sí, también espero ir muy pronto. ¿Tenés alguna comida preferida peruana? Muchas, lomo saltado, ceviche, tequeños, arroz con pollo. Lindos recuerdos. Hermosos, hermosos recuerdos.